At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Recrear el lema de dejando pasar el tiempo. Es decir, todas aquellas escenas o aquellos momentos de la vida cotidiana que de alguna manera reflejan lo que puede ser eso, simplemente el dejar pasar el tiempo, ¿no? La vida estresada que llevamos, la vida agitada, el trabajo, etcétera, pues necesitas de vez en cuando el reposar, el tranquilizarte contemplando una obra. Y entonces un poco yo he querido reflejar en justamente ese tipo de sensaciones. Y en ese sentido la temática pues giraba en torno a momentos distintos, como pueden ser desde estar tranquilamente tomando el sol en el jardín o jugando en el casino a una partida de ajedrez o cualquier otro tipo de paseo en bicicleta por el campo. O sea, en fin, momentos que de alguna manera me han impactado, pero que giran alrededor de la idea esta, ¿no? De dejar pasar. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Poco tiempo, pero se puede decir que yo empecé en la escuela pues haciendo las típicas composiciones que hay que pasar por ellas para poder acabar la carrera, como son pues los modelos del natural, el dibujo del natural, el dibujo de estatua, etcétera, ¿no? Pero ya al final de la carrera me interesó bastante lo que eran montajes más de tipo instalación, tipo happening, de un poco de provocación del público, en el que hubiese un ambiente, no únicamente plástico, sino también con mezcla de medios, como pueden ser diapositivas, vídeos, etcétera, música. Y sin embargo luego ya al marchar a Barcelona, pues allí posteriormente retomé de alguna manera lo que había estudiado en la escuela, dentro del punto de vista figurativo, y a su vez investigué un poco en lo que sería un expresionismo abstracto, es decir, una pintura más sintética, más preocupada por el color, por la forma, más que por el mensaje en concreto. Y últimamente, la verdad es que desde que he vuelto a Valencia, llevo aquí pues unos 3 años, se puede decir que he retomado de nuevo, quizás es lo que me ha inspirado un poco esta tierra de nuevo, la cuestión de la figura, la cuestión de una pintura, diríamos, expresionista, pero quitando el concepto abstracto que tuvo quizás en una primera etapa y retomando un poco más las formas más realistas, con un color pues bastante, algunas veces salvaje en algunos cuadros, según los críticos, pero de todas maneras buscando una armonía atemperada, ¿no? También según
escuela, después de la facultad, pues fundamentalmente inspiraron movimientos de teatro callejeros como que habían en Estados Unidos, en Nueva York, en Argentina, etcétera, que justamente ahora parece ser que están teniendo bastante auge entre la gente que estudia Bellas Artes en este momento, ¿no? Pero que en mi época pues prácticamente pues estaba yo y poco más, ¿no? Y sin embargo, últimamente yo estoy retomando lo que serían los movimientos de principio de siglo. O sea, después de una exposición de la colección Thyssen, que estuve visitando a principios de este año en Madrid, me di cuenta que realmente con lo que más me identificaba de toda la historia del arte reciente, ¿no? De los últimos, de lo que llamamos de siglo, pues era fundamentalmente la parte más relacionada con el fauvismo, con una pintura preocupada fundamentalmente por el color, y que la forma pues es importante, es interesante, pero no es lo más importante, el tema, la forma, etc. En el catálogo de tu obra hay una cita de Willem de Kooning en la que dice textualmente que la pintura es una manera de vivir, un estilo de vida precisamente porque es inútil, es libre. ¿Tú consideras que la vida, la pintura o en definitiva el arte es así? Sí, yo me identifiqué bastante con esta frase, también antes de editar este catálogo, y creo que sí, que la vida, al menos para un artista plástico, pues es un poco así, ¿no? Es decir, es un momento en el que se entremezcla pues la plástica, la representación con la propia vida personal de uno, ¿no? Es decir, al final estás continuamente pensando en cuadros, pensando en qué vas a pintar, estás viviendo un propio cuadro, ¿no? Y más en esta última exposición, que justamente he pintado varios cuadros en este entorno que estamos ahora, ¿no? Entonces, a veces estoy aquí y no sé ya si estoy en el cuadro, estoy fuera del cuadro, estoy pensando en cuadros futuros, ¿no? Entonces hay una integración perfecta entre lo que es la profesión, por así decir, o la expresión artística y la propia vida.